Bueno, pues hola, soy Antonio Lavín Maldonado y estoy aquí en el Instituto de Arte y Cultura de Celaya. Bienvenidos, donde trabajo como director de la Unidad de Patrimonio Tangible e Intangible. Bueno, el patrimonio tangible e intangible se considera desde la parte de la arquitectura, los inmuebles, el patrimonio tangible, lo que podemos tocar. Nuestro centro cultural, por ejemplo, esta casa donde estamos aquí, las oficinas, pues es un exconvento de hace 450 años. La casa donde está Casa del Diezmo es un lugar también de hace 400 años. Entonces el patrimonio tangible se refiere a esa parte que tenemos como ciudad, como parte de nuestra identidad, pero de algo que sí podemos tocar, ¿no? Nuestros monumentos, nuestros edificios antiguos, que Celaya tenía mucha arquitectura neoclásica, por desgracia, se perdió hace muchos años. Por eso es importante tener una unidad que se encargue de este tipo de labores, que a su vez van muy relacionadas con lo que es el trabajo de los museos, porque los museos pues sabemos que resguardan las obras por ejemplo, tenemos el Museo de Arte Octavio Campo, que tiene obras de Francisco Dardo Tres Guerras, que es importante que estén ahí bajo ese resguardo. De igual forma tenemos Museo de Historia con obras y con elementos en exhibición de las colecciones que son muy antiguas y muy importantes. Entonces el patrimonio tangible va sobre esa área. El patrimonio intangible es lo que trata sobre nuestras tradiciones, nuestras festividades, esto que es parte de nuestra identidad también, pero no es material, por así decirlo. Por ejemplo, las tradiciones que Celaya tiene en cuanto a sus, sus barrios, sus 9 barrios, pues son tradiciones que se han perpetuado a través de muchos años, de muchas generaciones, pero pues son parte de lo intangible. Por eso pues esta unidad trabaja con un poco de ambas y tenemos mucho contacto con lo que son los museos. Como te digo, tenemos Museo de Arte, Museo de Historia, Museo de Ciencia y Tecnología, que es el Chimpay, y tenemos Coordinación de Culturas Populares, que se dedican mucho a lo intangible, al trabajo de los artesanos, a rescatar las técnicas de los artesanos propios de aquí de la localidad, que pues hacen muy particular estas creaciones suyas. También es parte del patrimonio, claro. Por ejemplo, si mencionamos, ahorita que antes de entrar al aire decías, oye, es que me acuerdo unos tacos muy buenos que en tal lado, entonces las gorditas, que si vamos a Tierras Negras, que si las famosas gorditas de migajas, de queso, etcétera, pues es parte también de nuestro patrimonio. Por ejemplo, desde el conocimiento de dónde viene la receta, porque tiene sus orígenes tanto en la parte, ¿cómo decirlo?, religiosa y la parte histórica, ¿no? Si nos vamos, te pongo un ejemplo ahorita que mencionaste gastronomía, las gorditas de Tierras Negras, ¿no? ¿Qué nos dice la leyenda religiosa de su origen? Dice, es que la Virgen de Guadalupe fue la que nos enseñó a hacer las gorditas. Y de hecho, si tú vas a Tierras Negras, ahí cerca del templo, hay un mural que hicieron gente propia del barrio, donde ponen este episodio, ¿no? Donde se le atribuye a la Virgen que enseñó a hacer la receta de las gorditas. Pero si tú vas con gente del barrio, gente que conoce de toda la historia del barrio, que son descendientes de los fundadores, ellos te saben decir con pelos y señales quién fue la persona que empezó con estas gorditas, ¿no? Entonces, y parte de nosotros no nos corresponde a nosotros como instituto juzgar y decir, es que esta es la versión original, esta es la versión. Nos toca darle cabida a ambas porque son parte de nuestra tradición, son parte de lo que nos constituye como ciudad, porque pues nuestra forma de comer también es muy importante para saber pues quiénes somos, ¿no? No es lo mismo lo que comen allá en León que lo que comemos acá, aunque estamos a 1 hora y media de distancia. Por ejemplo, hay platillos muy representativos de cada zona, con sus historias también. Bueno, fíjate que ahí en Cañitos y el pescado, no te sabría decir, no tengo la información yo clara, es algo que tendría que investigar porque pues no somos un lugar cerca de una costa como para tener esas tradiciones. Sin embargo, por ejemplo, si tú ves en lo que pasó en Salamanca,
que en Salamanca, cuando llega la refinería, se tiene mucha gente de la costa, sobre todo de la zona ya de Guerrero y de esta parte, se trae mucha gente a trabajar a Salamanca, y entonces en Salamanca empieza a haber mucha gastronomía relacionada con el pescado, pero eso no pasó aquí en Celaya. Sería interesante ver qué pasó ahí con Cañitos, y sí tiene uno de los expendios de pescado más grandes que he visto en el mercado, y encuentras gran variedad de peces y mariscos en el expendio de Cañitos en específico. Pero ahí sí habría que, ahora sí que hacer un estudio de campo y preguntarles a lo mejor la familia que de generación en generación ha estado atendiendo ese local, porque es muy representativo y creo que es uno de los más grandes del mercado. Sí, también en el centro de venta de mojarras fritas creo que todavía sigue, que es antiquísimo, que lleva muchos años, pero te digo, no tengo el dato de... Mira que estamos precisamente en una de las oficinas donde tenemos unas muestras de las artesanías que se hacen aquí en Celaya, y es también parte del patrimonio, ¿no? Es importante saber que de los 9 barrios de Celaya había barrios que se distinguían. Unos eran mejor haciendo la hojalata, unos eran mejor haciendo la cartonería, unos eran mejor haciendo la talabartería, etc. Entonces cada barrio tiene lo suyo, ¿no? Estas que vemos por acá del barrio de San Miguel, bueno, todavía hay familias que las hacen. Estos, por ejemplo, los de papel de China son muy típicos del barrio de San Miguel. Es como un trabajo que las familias se iban enseñando de generación en generación, ¿no? Si tú vas al barrio de San Miguel, les preguntas por la familia del Popular Bolondo, que ya falleció, bueno, te saben decir quién es, dónde vive su familia, y ellos se dedicaban a este tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, en el Santo Cristo había muy buenos cartoneros. Acá tenemos unas muñecas de cartón que se cuentan y decían que Tres Guerras, acudía con los cartoneros de Santo Cristo para que le realizaran algunas piezas que él quería después llevar con los talladores de cantera, y que los talladores de cantera pudieran identificar qué era el acabado que quería el maestro Tres Guerras. Pues él primero iba con algunos cartoneros que hacían estos moldes, y de ahí él iba con los maestros de la cantera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los muñecos y las figuras de hojalata. Estas también en el barrio de la Resurrección pues son muy típicas, y todavía encuentras muy buenos artesanos que trabajan la hojalata. Mira, acá tenemos hasta la famosa bola del agua, ahí como símbolo de la ciudad, hecha también en hojalata. Y esto han trascendido las fronteras. Cabe mencionar que hay artesanías y hay artesanos que han llevado mucho de esto a otros lados, no solo de México, sino del mundo. Y pues es un orgullo para nosotros que nuestras tradiciones, nuestros artesanos y su manufactura, pues esté representando no solo a Celaya, sino a México en otras latitudes. La estatua de Ignacio Allende que está ahí, pero pues originalmente se la llamó Plaza de los Burros. ¿Por qué Plaza de los Burros? Porque Celaya, pues para ese lado tiene los mercados, el Mercado Morelos y el Mercado Hidalgo. Que sería hacia nuestra derecha, sobre este lado está el Mercado Hidalgo, que ese Mercado Hidalgo era parte del Camposanto de los Agustinos. Este es el exconvento, hoy Casa de la Cultura. Luego de aquel lado estaba el Camposanto de los Agustinos, donde pues eran enterrados los fieles, ¿no? Y esta plazoleta tenía la costumbre de recibir a los visitantes, sobre todo los que venían a comprar el mercado. Recordemos que geográficamente Celaya está ubicado en un punto donde convergen las rutas comerciales, por eso también aquí Villa y Obregón se pelearon, porque aquí pasaba la ruta del ferrocarril central y el nacional, y como esta es una ruta muy solicitada por los comerciantes, era común que llegaran muchas personas a comprar, y por la cercanía con los mercados en esta plaza amarraban a sus burros. Entonces aquí tienen muchos burros amarrados, por eso se le apodaba la Plaza de los Burros, hoy también llamado Jardín San Agustín. Las tostadas de cueritos, que como decíamos es parte de la gastronomía. Aquí las tostadas, por ejemplo, son diferentes a las guacamayas de León. Preguntabas sobre qué parte también comprende el patrimonio intangible, las historias. Recordemos que estamos hechos de historias, de sucesos, tenemos nuestras leyendas. Por ejemplo, León tiene una rodilla del diablo, también Celaya tiene una rodilla del diablo, también Uruapan tiene una rodilla del diablo, ¿no? A ver, ¿dónde está la rodilla del diablo aquí? ¿Cuál es el verdadero diablo? ¿Quién sabe? Mira, la rodilla del diablo aquí en Celaya
data de cuando se estaba haciendo el Templo del Carmen, pero el primer Templo del Carmen, el que se incendió. Ah, ok. Porque ya el que reconstruyó Tres Guerras en 1802 ya es el que conocemos. Entonces el anterior, el que se incendió, es del que data esa leyenda de la Rodilla del Diablo. Yo conozco dos versiones de aquí de Celaya. Una es que cuando estaban construyendo el templo, uno de los capataces, que era un vicioso borrachine que le gustaba irse de juerga en lugar de estar trabajando, pues encontró en una de esas cantinas que frecuentaba a un señor con una misteriosa capa negra, y este señor, conociendo los vicios del capataz, le dijo: bueno, pues yo tengo una piedra con la cual tú te vas a ahorrar el revisar a todos los que buscan trabajo contigo, y te vas a tener que ahorrar hacer el examen físico y todo, ¿no? Y esa piedra tenía un hueco donde metían su rodilla y dos huecos pequeños donde metían los dedos, y le dijeron que esa piedra, pues quien diera la medida de la rodilla y los dedos era una persona fuerte y apta para el trabajo. Y así fue como este capataz se hizo de esa famosa piedra de la Rodilla del Diablo, atribuyendo que fue el mismo diablo el que les había dado esta piedra. Y otra versión que conocí ya años después es que data de también la época en la que era el convento de los carmelitas, pero el diablo era un amigo que sonsacaba a un sacerdote por las noches para irse de pecadores por allá. Vete a saber qué pecados podían cometer en 1700 y tantos, ¿no? Pero se salía por la barda que daba hacia la parte de atrás del convento. Esa barda es donde hoy es la calle de Aztecas y Obregón. Entonces dicen que en esa barda se brincaba el sacerdote para seguir a su supuesto amigo, quien resultó ser el diablo, hasta que finalmente se dan cuenta los demás sacerdotes, y sobre todo pues el capellán del templo se da cuenta de que este sacerdote se estaba yendo en las noches con su supuesto amigo, y descubren que pues era el diablo, y este sacerdote deja de ir con su amigo en las noches, se resiste a la tentación, y eso hace que el diablo enojado dé un rodillazo a la pared, y ese rodillazo queda marcado como ese hueco que se convertirá en la famosa Rodilla del Diablo. Esa piedra, dicen que una familia de celayenses de hace muchos años, que lleva muchas generaciones aquí, se la llevó y la tiene en su casa. Estaba donde te digo, es hoy la calle de Obregón y Aztecas. Todavía hay gente de hace algunos años que se acuerda de la piedra, todavía celayenses de arriba de 65, 70 años. Ellos recuerdan que era un reto entre ellos de niños ir a medirse los huecos de la piedra a ver si eras valiente, ¿no? Entonces esas también son parte de nuestro patrimonio intangible, nuestras historias, nuestras leyendas. Y Celaya en los años 90 era conocido como una capital del table dance. Decíamos de broma que en Celaya era más fácil abrir un table dance que un museo. Y sí es cierto, porque el Museo de Historia de Celaya llevó muchísimos años hacerlo, y un table dance lo abrían muy fácil, ¿no? Entonces por eso se le dio ese título como de la capital no oficial del table dance. Ya no sé si sea la misma cantidad, pero sí, yo me acuerdo en los 90s, finales de los 90, principios de los 2000, había muchísimo, bueno, hasta Pancho Cachondo vino acá, imagínate, ese güey, en paz descanse, era el conocedor de los tables, y vino a Celaya y dio fe de que era la capital del table. De hecho, ahora que lo mencionas, una de las primeras zonas rojas de Celaya estaba aquí atrás, por donde está el Hotel Mario. Antes estaba el Templo de la Compañía. Okay. A un costado era de las primeras zonas rojas de Celaya, hablo de Celaya de los años 30, más o menos. Y es que tenemos mucho, o sea, hablando de gastronomía, pues nos podemos remitir a los dulces típicos, a la cocina conventual que heredamos, obviamente, de la época en la que fuimos Nueva España. Y bueno, la importancia que Celaya tiene en la historia también es para destacar. Por ejemplo, estamos trabajando en lo que es la recreación histórica. Queremos hacer recreaciones sobre momentos importantes. ¿Qué momentos importantes se definieron aquí en Celaya? El nacimiento del ejército insurgente. Aquí nace en Celaya, en el centro de la ciudad, allá afuera del Mesón de Guadalupe. Ahí nace el ejército con el nombramiento del cura Hidalgo, Allende y todo su séquito que venían recién de Dolores Hidalgo. Pasan aquí el 21 de septiembre de 1810, se quedan unos días. Y el pueblo de Celaya es el que los nombra capitán general, teniente general, y así nace el ejército insurgente con los nombramientos de aquí de Celaya.
Otro de los sucesos importantes que tenemos, las batallas de Celaya. Aquí se definió el rumbo final de la Revolución Mexicana entre Obregón y Villa en 1915, donde la División del Norte pierde, son como 5,000 bajas las que tiene Pancho Villa con la División del Norte, comparadas con un poco más de 1,000 bajas que tienen los obregonistas. Y bueno, pues aquí se define el rumbo que tomaría la Revolución Mexicana. Entonces por eso decimos que tenemos muchas historias, tenemos un gran patrimonio que conservar, que preservar y que compartir. Por eso este tipo de entrevistas, este tipo de ejercicios que haces, pues lo agradecemos y aprovechamos todos estos espacios para dar también las buenas noticias, porque en Celaya también hay buenas noticias.